Centro. Yo soy la doctora Irene Oni, soy médica, psiquiatra, psicoanalista y también estoy junto al doctor José Tomé como vicepresidenta de la sección de intervención en desastre de la Mundial de Psiquiatría. Y hoy voy a presentar a 3 doctores que se vienen dedicando a este tema desde hace muchos años y continuando la actividad académica, desarrollando en tiempo de pandemia y sobre la pandemia. Vamos a hablar hoy sobre lo disruptivo del COVID-19 a cargo del doctor Moti Ben-Shahar, el síndrome de ansiedad por disrupción a cargo asistiendo a los que asisten por COVID-19 a cargo del doctor Tomé. En este orden, y como hay este problema con los micrófonos, ¿qué prefieren? ¿Que ahora presente a Moti y luego a cada uno de ustedes o a todos juntos? Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Cada disertación durará 15 minutos y como hay muchos participantes y creo que va más, entonces lo que voy a pedir es que las preguntas sean concisas y que las dirijan por chat a cada uno de, digamos, de los disertantes. ¿Eso qué significa? Los que tienen computadora abajo tienen un lugar donde se pueden mandar chats generales y, según lo que me explicaron recién, si tienen computadora y están hablando desde una computadora, en cada cuadro señalan el cuadro y van a tener unos puntitos y ahí hay el chat hacia esa persona. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta a esa persona, que sea concisa, se la escriben a él. Si quieren utilizar el chat general porque tienen un teléfono o un iPad, en ese chat general abajo dice para, o ustedes ponen para el doctor Tomé y le envían a él, también le van a aparecer. Tenemos los micrófonos cerrados, entonces el doctor Gustavo Tafet puede abrir los micrófonos, pero habiendo tantas personas, sería muy difícil estar buscando a cada uno y abrir el micrófono. Por lo cual les pido que las preguntas sean escritas. Bueno, en primera instancia voy a presentar al profesor doctor Moti Ben-Shahar, psicólogo, médico, psiquiatra y psicoanalista. Es director de la maestría y doctorado en psicoanálisis y o lo disruptivo de la Universidad de El Salvador. Es miembro de honor de la WPA, que es la Mundial de Psiquiatría, y de la UNESCO, y Premio Conex al Mérito 2016, entre otras cosas, porque le he pedido que sea escueto con la presentación. Bueno, doctor Moti Ben-Shahar. Bueno, gracias ante todo, me halaga y me pongo un poco nervioso de ver a tanta gente junta, muchos muy conocidos. Es un placer que nos hayamos podido reunir en esta iniciativa de hacer una labor conjunta entre la WPA y otras instituciones, que no me acuerdo todos los nombres porque son muchas. Perdón, ¿te puedo interrumpir un minuto? Falta porque, eso, sí. Bueno, no, porque así digo... Estoy acostumbrado. Sí. No, digo, perdón, esta actividad ha sido organizada por la Mundial de Psiquiatría, WPA, secciones de intervención en desastres y psiconeuroendocrinología, la Red Iberoamericana de Ecobioética de la Cátedra de la UNESCO de Haifa, la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias y el Instituto Sede Sapiencia de San Pablo. Bueno, eso era lo que faltaba, por eso lo quería agregar, así que agradezco a todas las instituciones, a Rafo, que nos facilitó también esta comunicación. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando hace muchos años juntos en la Mundial de Psiquiatría y nos enfrentamos a diferentes situaciones de desastres y catástrofes.
Yo en lo personal tengo experiencia en esto, de haber participado en 5 guerras en Israel y haber participado en más de 35 desastres o situaciones de desastres en la Argentina y en el tsunami asiático, en las Torres Gemelas, en Atocha y diferentes lugares en el mundo donde cada una de ellas tenía características especiales. Hoy es la primera vez en mi vida que me enfrento ante una pandemia y una vez más llego a las mismas conclusiones que llegué antes, que lo importante de enfrentarse ante este tipo de situaciones es primero tener la capacidad de interrogarse, tener la capacidad de ver lo que sucede antes de dar respuestas y antes de proponer protocolos de acción, especialmente en el área nuestra de la salud mental. Lo que esta pandemia nos dice a todos es que, primero y principal, que no sabemos y que tenemos la obligación de poder ir viendo, analizando y estudiando qué es lo que pasa y qué es lo que se está desarrollando. Hay un término que yo desde la que estaba estudiando medicina siempre me lo cuestioné, que es el término de diagnosis. Diagnosis quiere decir estaba sabido de antes. Y eso quiere decir que en medicina nos enseñaron que si yo veo esto, este fenómeno, por ejemplo el hígado inflamado, esto estaba sabido de antes, que esto puede ser una hepatitis o puede ser esto, puede ser lo otro. Pero el problema es que la diagnosis, con todo lo bueno que tiene, que nos ayuda a desarrollar nuestro propio saber, por el otro lado nos reduce a solamente lo conocido y no nos permite poder analizar otro tipo de situaciones o otro tipo de manifestaciones. Hoy, en esta pandemia del coronavirus, estamos ante eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones? Primero, la capacidad de interrogarnos, como dije antes, y segundo, la capacidad de utilizar conceptos suficientemente amplios como para poder decir, bueno, acá veamos si esto que sabía de antes es esto. A modo de ejemplo, escucho por la televisión, por la radio, a muchos colegas nuestros que dicen que ahora hay depresión, que ahora hay ansiedad, que ahora hay estrés postraumático, concepto que por lo general me irrita, que etcétera, etcétera, etcétera. Y como es televisión y tienen que hablar al público general, se le proponen conceptos ya conocidos. Hoy, en base a mi experiencia clínica y en base a lo que yo voy observando, todavía no sabemos el tipo de manifestaciones que vamos a tener frente a esta pandemia. No sabemos el tipo de reacciones. Lo que tenemos que tratar de interpretar es cuál es el desarrollo que tiene este virus y cómo está influyendo a la gente. Es lo mismo de un terremoto, es lo mismo de un accidente, es lo mismo que una violación. Acá hay fenómenos que son muy especiales. Se acostumbra, y yo no sé, los de ustedes que estuvieron en la conferencia anterior, a comparar esto con una guerra, y esto no tiene casi nada que ver con una guerra. En una guerra, por lo general, nosotros estamos unidos ante el enemigo. Acá nosotros estamos solos, y el enemigo, justamente, es el más cercano a nosotros. Porque el enemigo, la bala que tiene, que es el virus, nunca se sabe de dónde viene. Lo que me lleva a pensar que cuando esto empieza a pasar, la creencia o la cercanía, porque todo el mundo piensa de que vamos a estar todos juntos, abrazados, etc., pero se va a empezar a crear una situación de a ver si no será este el que todavía puede estar infectado porque todavía no tiene la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay algunos que lo llaman a eso, lo escuché el otro día en la radio de un profesional que lo llama fobia. Nada tiene que ver con la fobia esto. Esto es una actitud diferente. Esto es una actitud de que hasta ahora conocíamos que el enemigo estaba enfrente. Ahora el que está al lado mío puede ser el enemigo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Todavía no sabemos.
todo el tiempo nos dicen a nosotros, sí, que tenemos que cuidarnos, desarrollar, hacer gimnasia, etcétera, etcétera. Los que lo puedan hacer los felicito, yo por lo menos no, todavía no lo logré. Pero lo que tenemos que saber es que tenemos que tener conceptos claros para enfrentar esta situación. Uno de ellos es el concepto que hace años vengo trabajando y venimos trabajando con nuestro equipo, que es el concepto de lo disruptivo. Se acostumbra a llamar a estas situaciones traumáticas, y lo explico muy, muy escuetamente, que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista clínico, una situación nunca puede ser traumática. Lo que puede ser traumático es la reacción psíquica del individuo. Pero ¿cómo llamamos a estas situaciones que nos amenazan? Y fue ahí donde yo propuse que las llamamos disruptivas. Quiere decir que es un impacto al psiquismo desde el punto de vista individual, que ese impacto al psiquismo va a provocar transformaciones que hasta que no lo veamos nosotros desde el punto de vista clínico o lo podamos observar uno a uno, no sabemos cuál va a ser la reacción. Por lo tanto, estamos ante impactos disruptivos de la pandemia con características especiales que nos enfrentan ante lo que se llama lo incierto, la incertidumbre o lo que nosotros no sabemos. El segundo concepto que nos debe quedar en claro, que el concepto de estrés postraumático, que me parece importante acá ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Es un concepto que trata de unir el concepto de estrés con el concepto de trauma, cuando el mecanismo psíquico del estrés es absolutamente diferente desde el punto de vista neurobiológico hasta el punto de vista psicoanalítico. El concepto de estrés es muy diferente al del trauma. Y acá no estamos ante un trauma, ¿sí? Acá no vemos a las personas traumatizadas, acá vemos a las personas un poco desorientadas de cuál va a ser su futuro. Y la otra modalidad es poder ver esta problemática desde la complejidad. Nosotros hoy, la persona que decimos se tiene que enfrentar al problema, uno se pregunta el problema de quién. El problema de él, el problema de los hijos, el problema de su trabajo, el problema del futuro económico. Quiere decir que acá se desestabilizaron, ¿sí?, todos los andamios juntos. O sea, muchas veces una persona sufre una enfermedad, pero la parte económica está sostenible, o tiene la parte económica que tambalea, pero la parte de la salud está sostenible. Acá, en este momento, está todo tambaleando, y por eso se ve que los gobiernos, y no solamente son en la Argentina, sino en el mundo, todo el tiempo reaccionan en forma absolutamente diferente. Pero lo que sí es importante, que nosotros tomemos lo que se llama el principio precautorio. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la prevención. Prevención quiere decir que yo me puedo preparar ante lo que va a venir, porque sé que puede venir esto, y tengo que prevenirme de que no pase. En la UNESCO nosotros acostumbramos a utilizar el concepto precautorio. Precautorio, a diferencia de prevención, quiere decir que yo me tengo que preparar ante lo que no sé que va a venir. Y es como ridículo, ¿cómo te vas a preparar si no sabes lo que va a venir? Y justamente la importancia que tiene esto es que yo tengo que tener las armas internas necesarias para enfrentarme a lo desconocido. A modo de ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, Suiza no sabe si los hielos que están a su alrededor en todas las montañas, por el calentamiento global, se van a congelar. En el caso que eso pase, Suiza queda bajo el agua. Pero Suiza ya está tomando medidas para algo que no sabe si puede venir o no venir. Quiere decir que nosotros, desde el punto de vista de atender al paciente, y ahora voy a la parte clínica, nosotros no tenemos en general, en nuestra actividad, y más en la línea que yo trabajo, nosotros no tenemos respuestas ante los pacientes. Pero acá no tenemos tampoco respuestas ante nosotros mismos en nuestra vida personal. Quiere decir que el hecho de poder escuchar al paciente, cuál es la problemática específica que está viviendo, eso es parte de nuestra actividad clínica normal. Pero nosotros estamos viviendo la misma situación que él está viviendo,
¿sí? Y tenemos que saber no hacer de esto el show de que todo en nosotros está bien, pero ahora tenemos que pasar. Y cuando los dos estamos en la misma situación, que Puget y Bernstein llamaron a estos universos, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, le dieron un nombre, no paralelos, sino transpuestos. Nosotros estamos viviendo en una situación que no la llamo paralela, sino que la llamo interaccionando entre toda la población con lo que está sucediendo. Recién terminé de dar una conferencia a otro grupo, donde me decían de que lo que sucede ahora es que hay una necesidad de la gente de apoyarse, de estar juntos, de salir adelante. Ojo con eso, porque yo en la televisión hace una semana vi cuando en un kiosco tenían 3 paquetes de cigarrillos, ¿sí? Y se mataban a las piñas para conseguir los 3 paquetes de cigarrillos. Pensemos cuando haya 10 vacunas para 2 millones de personas, ¿sí? Entonces, ahí tengamos la conciencia de cómo internamente nos vamos preparando para enfrentar a lo desconocido y para enfrentar a lo que amenaza. Y es ahí que nosotros propusimos el concepto de inmunidad psíquica. Inmunidad psíquica, cuando nosotros lo propusimos, tenía tres componentes. Un componente, y ahora la doctoranda Cecilia Freire hizo su doctorado con nosotros en la Universidad de El Salvador y ella puso 10 o 12 componentes de la inmunidad psíquica. Pero le voy a mencionar estos 3 nada más. Un componente es saber las características de dónde viene el mal, ¿sí? Hay algunos que piensan que saben las características y se la pasan limpiando los pisos con lavandina todo el día, porque de esa manera van a matar los virus, ¿sí? Pero de saber que si nos acercamos demasiado, la saliva, etcétera, etcétera, el mal puede venir de esa manera. Pero el mal también viene de la situación económica que estamos viviendo y el mal también viene de la falta de colaboración social para que esto lo podamos superar. El otro factor, que es factor muy importante, lo menciono que es el tercero, pero lo menciono segundo, que es qué medidas tomo yo para que eso no me suceda. Y el otro factor de inmunidad psíquica es reconocer cuáles son mis reacciones ante este tipo de situaciones. Cuando un paciente viene y nos dice estoy tirado, no tengo ganas de hacer cosas, el asunto es si esa es su manera de reaccionar ante las adversidades y en qué manera él lo puede reconocer eso a priori. Por lo tanto, la inmunidad psíquica son factores que la persona desarrolla antes de que pase la situación, quiere decir a priori. A diferencia de la resiliencia, que son las capacidades de fortalecerse o desarrollar, pero eso es a posteriori. Quiere decir, la inmunidad psíquica es a priori y esto es a posteriori. Hoy ¿me escuchan? Porque se fue la pantalla. Sí. Hoy, se fue y vino. Volvió. Hoy nuestra función como profesionales de la salud mental es ayudar a los pacientes a que conozcan sus propias reacciones y que no tomen estas reacciones como reacciones patológicas por un lado, y que tomen los 3 componentes de la inmunidad psíquica para poder enfrentarlo. Y por el otro lado, ver en qué manera desde lo social tomamos en cuenta que nosotros estamos, yo siempre digo que ante las situaciones de desastres y catástrofes hay 3 momentos: el momento agudo, el momento inmediato y el momento crónico. El momento agudo es el que estamos viviendo nosotros ahora. En este momento agudo estamos recién en las primeras etapas. Nos falta ver cómo sigue este momento agudo, cómo sigue el inmediato, que es cuando ya se levanten las cuarentenas o lo que va a ser en meses o cuando sea, y el momento crónico va a ser qué impacto va a tener todo esto en general en el área tanto de la salud en general como de la salud mental. Por eso yo propongo a los profesionales que cuanto más diálogos tengamos al respecto, más vamos a poder tener abiertas nuestras mentes para poder
dilucidar exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo ante esto. Nosotros para hoy, no de casualidad, elegimos dos temas, sumado a esta pseudo introducción mía, dos temas que complementan a lo que estamos hablando, ¿sí? Un tema es el tema del síndrome de ansiedad por disrupción, del cual va a hablar el doctor Gustavo Tafet, y sobre el mismo escribimos un trabajo interesante porque en un tiempo lo tratamos de analizar desde la parte también psicológica y de la parte neurobiológica. Pero este síndrome lo describimos por primera vez en el 2001, cuando fue la época del corralito. No sé si ustedes recuerdan esa época donde la gente le cerraban su dinero, etcétera, etcétera. Y ahí vimos que la cantidad de enfermos cardíacos que aparecían era 20 veces más de las que había en la misma época en la Argentina en años anteriores. Lo que nosotros entendíamos que ante la incertidumbre de transformación social, la persona venía con problemas psíquicos externos. ¿Y cómo apareció este síndrome? Siempre me gusta contar esta anécdota. Este síndrome apareció porque yo tenía un paciente que él estaba en el Ministerio de Economía y era uno de los que estaba decidiendo que se iban a cerrar la plata de la gente en el banco. Y él me venía y me pedía, doctor, deme algo que me pueda calmar, alguna pastilla, no puedo dormir, estoy muy, muy mal. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo? El que está mal es él y el que está absolutamente fuera de la realidad soy yo. Lo que está cambiando es el entorno. Esta persona está absolutamente sana y yo le tengo que dar una medicación porque el entorno está cambiando. Y fue ahí que me quedé pensando, y como me pasa algunas veces que caigo en situaciones que le llamo a Irene, que fue la que presentó antes, que nos presentó a todos nosotros, entre otras cosas, es mi esposa, que es psiquiatra. Entonces yo la llamo y le digo, mire Irene, acá hay un problema. Me estoy enfrentando ante una situación muy extraña, que esta persona me está diciendo que porque le van a cerrar la plata a la gente en los bancos, él está angustiado, él no puede soportarlo, pero el que está enfermo es la sociedad, le digo. ¿Vos qué te parece de esto? Me dice, mira, primero sacá la plata del banco y después cuando vaya a mi casa seguimos hablando. Esas son el tipo de reacción de Irene, ¿sí? Pero la realidad es que después con el doctor Collazo, que teníamos ya más tiempo de hablar y filosofar, ahí fue cuando propusimos el síndrome de ansiedad por disrupción. Quiere decir que hay una disrupción de lo social que impacta en el psiquismo y ahí produce esa reacción de ansiedad. Y después de varios años, con el doctor Gustavo Tafet, decidimos hacer una investigación, trabajar y profundizar más en ese área, y así que para cumplir con el tiempo que me limitaron, le dejo la palabra al doctor Tafet y después vamos a seguir conversando nosotros. Y después y después, pará un minuto, y el segundo tema, que también tiene que ver con esto, es el trabajo con los que asisten, que ese es el trabajo que desarrolló el doctor José Tomé, que hizo su doctorado con nosotros sobre el tema de también un desastre que estuvimos trabajando como equipo juntos, y ahí él siguió desarrollando toda la parte conceptual, teórica, y que no siempre hay investigaciones empíricas de una situación así, y el doctor José Tomé empíricamente pudo investigar de qué manera se trabaja en este tipo de situaciones. Así que gracias a ustedes y les deseo a mis colegas éxito en sus exposiciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Tafet, pero antes, como veo que se han agregado bastantes nuevos participantes, somos 190, quiero volver a detallar cómo se deben hacer las preguntas, ya que los micrófonos están cerrados. Bueno, el doctor Tafet es secretario de la sección de psiconeuroendocrinología de la Mundial de Psiquiatría, WPA,
es director del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad Maimónides, es profesor titular de Psiquiatría y Neurobiología, es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias y, como dijimos, va a hablar sobre el síndrome de ansiedad por disrupción. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irene. Vamos a intentar a ver si podemos compartir la pantalla. Perfecto. Bueno. Bueno, perdón, esta en realidad es la primera diapositiva que teníamos que haber presentado grupalmente, donde justamente ponemos el nombre de la actividad y el nombre de los disertantes. Pero bueno, ya esta presentación fue hecha oportunamente. Hola a todos, ¿nos escuchan? Y como bien dijo el doctor Motiveña, me voy a referir al síndrome de ansiedad por disrupción. Para poder entender el síndrome de ansiedad por disrupción, bueno, obviamente todos sabemos lo que es el estrés, sabemos que existen distintos tipos de factores ambientales que pueden provocarnos una respuesta frente a esa situación de estrés, una respuesta adaptativa, y esos factores ambientales se dividen en aquellos de tipo bioecológico y los de tipo psicosocial, aquellos que tienen que ver con la naturaleza o con factores naturales, por decirlo de alguna manera, y factores psicosociales, que vamos a ver a continuación, frente a los cuales tenemos respuestas adaptativas mediadas por el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo hipófiso adrenal. También tenemos otro tipo de respuestas adaptativas, que son de tipo cognitivo, emocional y conductual, que es lo que diferencia al ser humano del resto de los animales. Podemos desarrollar otro tipo de estrategias de afrontamiento que tienen que ver con lo cognitivo, emocional y conductual. En función de todo esto, podremos salir de alguna manera fortalecidos, con lo cual estamos del lado de la resiliencia, o podemos salir más del lado del trauma, con lo cual estamos del lado de la vulnerabilidad. Existe un tipo de estrés al que denominamos estrés positivo, o eustrés, y se caracteriza por ser deseable, predecible, controlable, y es a lo que llamamos habitualmente situaciones de desafío. Es aquello que hacemos porque queremos, podemos predecir los resultados, y sobre todo es controlable, significa que tenemos recursos como para poder ejercer cierto grado de control sobre la situación de estrés. Lo contrario sería el estrés negativo, que por supuesto es indeseable, impredecible e incontrolable. Es el tipo de estrés al cual por lo general nos vamos a referir en el contexto clínico. Aquellas cosas que no nos gustan, pero pasan de todas formas, son inevitables, son impredecibles, no sabemos exactamente cuáles van a ser los resultados, y son incontrolables, o por lo menos parcialmente incontrolables, en el sentido de que no tenemos recursos, o por lo menos creemos que los recursos que tenemos no son suficientes. Existe también un tipo de respuesta activa y un tipo de respuesta pasiva. La respuesta activa se produce frente a la percepción subjetiva de amenaza al control de la situación. Es una reacción de defensa donde se activa fundamentalmente el sistema nervioso autónomo y va acompañada de estrategias de afrontamiento, mientras que las respuestas de tipo pasivo son aquellas asociadas a la percepción subjetiva de pérdida del control, son reacciones de derrota, se activa fundamentalmente el eje hipotálamo hipófiso adrenal y se asocian a la sensación de desesperanza aprendida, que sería de alguna manera, como vamos a ver a continuación, la antesala de la depresión. El estrés puede ser de tipo agudo, puede ser de tipo crónico. Tenemos recursos para afrontar el estrés agudo, pero esos recursos van disminuyendo en la medida en que se produce el impacto sostenido y prolongado de diferentes situaciones de estrés o eventos estresantes. En función de ese estrés crónico se va produciendo esta sensación que en inglés se conoce como de learned helplessness, que se puede traducir al castellano como desesperanza aprendida, impotencia aprendida, indefensión aprendida, desvalimiento aprendido. Son expresiones libres, traducciones libres, que aluden al concepto de que tenemos la sensación y la creencia de que todo lo que hagamos no va a ser suficiente para poder afrontar la situación, lo cual para muchos autores es un sinónimo de depresión, o para otros autores sería la antesala de la depresión. A nivel clínico, existen ciertos trastornos que se asocian con el estrés agudo y el estrés crónico. Por ejemplo, el estrés agudo se puede producir en función del impacto de un factor concreto y específico, un trastorno por estrés agudo. Cuando el impacto es mayor y supera nuestra capacidad de respuesta, se puede producir un trastorno de estrés postraumático. Y existen también algunos trastornos de ansiedad
producidos por estrés crónico, de los cuales vamos a destacar fundamentalmente el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es el cuadro de estrés crónico más común, más difundido. En algunos países de nuestro continente está tan difundido que ya se considera que es endémico, o sea, ya forma parte de la cultura y forma parte del modo de vida, lo cual es totalmente erróneo porque ningún trastorno puede ser normalizado. Podemos considerarlo como algo muy frecuente, pero nunca es algo normal. Y se ha encontrado una asociación muy estrecha entre el estrés crónico y el origen y desarrollo de la depresión. Volviendo a las palabras introductorias de Moti Ben-Yakar, efectivamente existen trastornos de ansiedad que son provocados a punto de partida de un evento, el impacto de un evento disruptivo, pero fundamentalmente a partir de sus investigaciones y a partir del trabajo que posteriormente publicamos juntos con respecto al síndrome de ansiedad por disrupción, se describe también el cuadro provocado por un entorno disruptivo. Esto ha sido descrito en el medio local, en Argentina, en una situación conocida como Corralito, cuando el Estado decide hacerse con el dinero depositado en las cuentas bancarias de los ciudadanos, de los ahorristas, los contribuyentes. O sea, es un robo organizado directamente desde instancias oficiales. Y esto, por supuesto, produce un entorno altamente disruptivo. O sea, ya no es un evento puntual y concreto, sino que todo el entorno, de alguna manera, empiezan a cambiar las reglas y ya no es muy fácil encontrar respuestas. Esto también lo ha descrito Moti en el contexto del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, el atentado terrorista en Atocha, en la estación ferroviaria de Madrid, y también en una ola de atentados terroristas suicidas en distintos lugares de Israel, fundamentalmente en Tel Aviv, donde en todos los casos lo que ha observado es la presencia de un entorno disruptivo. Puede haber muchos eventos disruptivos, pero es fundamentalmente el entorno lo que cambia. En el contexto actual tenemos un estresor bioecológico que claramente es el virus, el coronavirus. Es un estresor bioecológico que comienza, hay un punto de partida, al cual no me voy a referir porque realmente en este momento hay muchas hipótesis y todavía no podemos saber exactamente qué es lo que lo desencadenó. Lo concreto es que existe, que está instalado entre nosotros, y la difusión masiva y rápida de este virus a nivel mundial es lo que provoca la pandemia. En principio tenemos un estresor bioecológico, pero que rápidamente se transforma también en un estresor de tipo psicosocial. Actualmente podemos decir que ambas cosas existen. O sea, está la pandemia, está el virus y existe también un impacto de tipo psicosocial que es absolutamente indiscutible. En la medida en que esto empieza a difundirse y empezamos a tomar conciencia de cómo esto va ocupando el mundo como una especie de ejército nazi en miniatura, donde todos en todas partes del mundo empezamos a sufrir las consecuencias, ya sea por el impacto biológico directamente o por las consecuencias de tipo psicosocial. Con lo cual estamos en presencia nada más y nada menos de un entorno disruptivo a nivel mundial. Ese entorno disruptivo, como decíamos, tiene que ver con no solamente la pandemia, sino lo que en muchos países, diría que en la mayor parte del mundo, empieza a establecerse como una cuarentena. Es cierto que en algunos países esto ha sido controvertido, algunos gobiernos por ahí no han tenido una adhesión oficial a las cuarentenas en general, en diferentes países, con diferentes consecuencias que sabremos a futuro. No voy a detenerme ahora a hacer una crítica al respecto. Pero claramente la cuarentena es vivida también como parte de este entorno disruptivo. Esto empieza a limitar, obviamente, la movilidad, la libertad de las personas. En principio sabemos que esto tiene que ver con una protección de la salud de las personas en forma individual y en forma comunitaria, pero el impacto a nivel psicológico es inevitable. El entorno disruptivo tiene que ver también con, obviamente, la necesidad que tenemos de tener noticias de qué es lo que está pasando. Y lo que empezamos a ver son imágenes a nivel local y a nivel mundial de cómo esto se va extendiendo. Como parte de las imágenes tenemos aquí un pequeño mapa de Europa donde podemos ver cómo de alguna manera el cielo europeo estaba surcado por diferentes trayectos aéreos donde había justamente una comunicación aérea permanente entre diferentes lugares de Europa. Esto es de una fecha no muy lejana, estamos hablando de un año antes, y cómo
un año después está totalmente vacío, libre de tránsito aéreo, lo cual también habla de cómo se empiezan a aislar las personas, los países, las comunidades, las sociedades en general. Hablando de aislamiento, también tenemos registro de cómo las personas se van aislando, aquellas que están en contacto directo con pacientes, con personas enfermas, cómo tienen que aislarse físicamente para estar totalmente protegidos por lo máximo posible, y cómo se empieza a instalar el uso del barbijo o de máscaras protectoras en todas partes del mundo. El síndrome de ansiedad por disrupción, justamente, es lo que podría llegar a definir más claramente la situación que actualmente estamos viviendo. Es un cuadro caracterizado por síntomas asociados a un entorno disruptivo, como dijimos recién. Se caracteriza también por estados de desorientación, incertidumbre, sentimientos de frustración de forma creciente, desesperanza, desamparo e impotencia, todas palabras que de alguna manera aluden al concepto de desesperanza aprendida. Ansiedad, por supuesto, que es el miedo difuso, pero que se mantiene de forma permanente. El aislamiento, la ira y la hostilidad hacia los otros. En este caso es un aislamiento forzado, tiene que ver justamente con la cuarentena y tiene que ver con las medidas de protección. Pero también existe una cierta tendencia al aislamiento. Hay también una gran desvalorización de los otros, de las otras personas, y fundamentalmente es una desconfianza hacia las figuras de autoridad y un gran escepticismo respecto a las decisiones políticas, no importa de qué contexto estemos hablando, de qué país. O sea, no tenemos certeza de que ningún referente, ningún gobierno, ni ningún grupo de asesores de ningún país esté tomando decisiones correctas. Certezas no tenemos ninguna. Tenemos esperanzas, tenemos sospechas, pero certezas todavía no hay ninguna, como decíamos recién. Esto se sabrá a futuro. Hay también una gran incertidumbre e impotencia que se combinan e inhiben la capacidad para tomar decisiones y sostenerlas, lo cual lleva a una mayor incertidumbre y mayor impotencia. Es un gran círculo vicioso. Hay una duda acerca de la validez y adecuación de los propios sentimientos y percepciones. Es como cuando uno dice, ¿soy yo o hace frío? ¿Soy yo o hace calor? O sea, ¿soy yo el que está percibiendo esto o realmente existe un cambio ambiental donde uno tiene que abrigarse, desabrigarse, etcétera? En este caso es, ¿soy yo o el contexto, el entorno está cambiando dramáticamente? Y eso es lo que lleva también a la necesidad imperiosa de hablar insistentemente, pero no a hablar de manera descontrolada, sino a hablar acerca de qué es lo que pasa e intentar compartir las propias experiencias con otras personas, para tratar de constatar si a otras personas les está pasando exactamente lo mismo y qué tipo de estrategia o qué tipo de respuesta tienen frente a eso. Posteriormente, y en forma asociada a la pandemia provocada por el COVID-19, es importante destacar ahora la pandemia psiquiátrica, que es la que viene, que ya está instalándose gradualmente, pero que es la que probablemente va a permanecer mucho más tiempo más allá del impacto de la pandemia viral. Esta pandemia psiquiátrica caracterizada por ansiedad y depresión, donde ya actualmente estamos empezando a ver el aumento del cuadro del síndrome de burnout. Es un síndrome ansioso depresivo por agotamiento total, también llamado por extenuación psicofísica. Esto lo estamos viendo fundamentalmente en las primeras líneas de batalla, o sea, las personas que están abocadas justamente al tratamiento de pacientes en el hospital, ya sea pacientes contagiados, infectados por el coronavirus, o aquellas personas que están abocadas a atender al personal del hospital que también está haciendo que es el que está en la primera línea de combate, los que están atendiendo a los pacientes. Esto se empieza a ver, el síndrome de burnout se empieza a ver en forma creciente y es cada vez mayor el número de consultas que estamos recibiendo. El mobbing lo menciono como un síndrome ansioso depresivo por acoso moral. En realidad el mobbing en sí mismo no es un cuadro clínico, es un factor psicosocial de estrés que provoca un cuadro clínico de tipo ansioso depresivo. Y eso se empieza a ver en muchos contextos, se empieza a ver en muchos hospitales, en muchas clínicas, en muchos lugares donde se trabaja con un nivel de estrés superior al normal, y también cabe destacar acá el grado de estrés que han sufrido algunos colegas médicos al volver a sus casas, a sus edificios de departamentos y ser recibidos por carteles puestos por algunos vecinos que justamente los echan o intentan echarlos, por supuesto que no los pueden echar, pero que intentan echarlos como que el médico que vuelva a su casa después de un día de trabajo en el hospital es un vector de contagio del coronavirus y empiezan a recibirlos en forma agresiva. Eso ha sido descrito y ha sido publicado en varios medios, lo cual también es parte del cuadro ansioso depresivo general que estamos viviendo.
A esto tenemos que agregar una gran cantidad de trastornos de tipo psicofísico, justamente producto del aislamiento, producto del confinamiento, de la rutina y de la falta de rutina, porque en realidad se produce una rutina diferente, pero ausencia de la rutina habitual a la que estamos acostumbrados. O sea, es muy diferente afrontar el tiempo que estamos viviendo a, por supuesto, la rutina normal que tiene que ver con el trabajo cotidiano, donde hay horas, hay días, y donde hay también semanas y distintas épocas del año. Se produce también alteración de los ritmos circadianos, de los cambios derivados del sedentarismo, de los cambios de la alimentación y del sueño, cada vez en mayor medida, y de la percepción subjetiva de la falta de controlabilidad, lo cual justamente tiene que ver con el estrés negativo, la percepción subjetiva de que hagamos lo que hagamos no alcanza para poder controlar la situación. Sumado a eso, la sensación de que las personas que supuestamente tienen la autoridad para poder contestarnos no están pudiendo hacerlo o nos responden sin una respuesta concreta que nos permita visualizar una salida. Sabemos que hay una salida, obviamente, la podemos imaginar, esto ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, pero cuesta mucho poder encontrar esa palabra que nos permita dar sostén y contención en estos momentos. De manera que, frente a todo esto, es importante focalizarnos en los conceptos de controlabilidad y de resiliencia. La resiliencia ha sido asociada siempre a la capacidad de percibir situaciones de estrés de manera menos amenazante. No estoy diciendo que no sean amenazantes, por supuesto que lo son. De acuerdo a la percepción subjetiva que tengamos de la amenaza, estaremos más del lado de la resiliencia o más del lado de la vulnerabilidad, promoviendo, por supuesto, estrategias de afrontamiento más adaptativas. Y esto va a depender en gran medida de la percepción subjetiva de nuestros propios recursos. O sea, ¿qué recursos tenemos para poder afrontar satisfactoriamente la crisis, satisfactoriamente el factor o la situación disruptiva que estamos viviendo? La resiliencia ha sido asociada a la capacidad de afrontar situaciones adversas y salir fortalecidos. En general, cada vez que hablo con mis pacientes acerca de qué es lo que está ocurriendo, yo suelo terminar cada consulta que tiene que ver justamente con esto que estamos viviendo, con la expresión de que de esta salimos resilientes o no salimos. Pero yo creo que esto va a provocar un gran crecimiento, un gran desarrollo de resiliencia en la población, pero también va a provocar muchas situaciones traumáticas, patológicas como las que hemos descrito. Y es importante tener en cuenta cuál sería, de alguna manera, el mecanismo que deberíamos empezar a utilizar o a vislumbrar para ver cómo poder desarrollar una mayor resiliencia. Percibimos la pandemia, percibimos al virus, por supuesto. Creo que de los que estamos presentes en este momento, nadie lo ha visto en persona, salvo que haya algún virólogo o algún investigador que se dedique a esto, pero todos tenemos más o menos incorporada la imagen que aparece en los medios acerca de qué forma tiene el virus y cuál es la cara del invasor, del enemigo. También tenemos una imagen acerca de lo que es la pandemia, de lo que es la cuarentena en general, conceptos abstractos, pero que por supuesto podemos incorporarlos con imágenes bastante elocuentes y bastante dramáticas. Todo eso lo percibimos y eso nos va a provocar una respuesta primaria que está por lo general mediada por la activación del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente la rama simpática. Por eso vemos tanta cantidad de síntomas de tipo autonómico, aumento de síntomas de tipo autonómico, aumento de pacientes que se quejan, por ejemplo, por aumento de frecuencia cardíaca, palpitaciones, dificultad respiratoria, aun cuando no tienen ningún problema respiratorio, una gran cantidad de síntomas que tienen que ver con la hiperactividad autonómica, que es parte de la respuesta primaria. Hay una evaluación primaria que es primitiva, que es fundamentalmente emocional, qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es positivo o negativo para mí, y existe una evaluación cognitiva o secundaria, que es donde ponemos en la balanza aquellos aspectos relacionados con el virus, con la pandemia, con la cuarentena, con el factor de estrés en general, y aquellos factores relacionados con nuestros propios recursos. O sea, ¿qué tenemos a nuestro favor para poder combatir esto, para poder recuperar por lo menos parte de la controlabilidad, para empezar, para poder seguir después avanzando y recuperar gran parte de la controlabilidad? Lo cual nos lleva al desarrollo de estrategias de afrontamiento que en última instancia se traducen en respuestas secundarias o adaptativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Si nos mantenemos en cuarentena, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera saldremos gradualmente? Y cómo poco a poco iremos respondiendo con nuestras conductas y con nuestras emociones y nuestros pensamientos, o sea, cognitivo y emocional, cómo saldremos adelante. Bueno, en virtud del tiempo que tenemos disponible, voy a dejar acá
para poder, bueno, eventualmente seguiremos conversando con mayor detalle en otro momento acerca del desarrollo de resiliencia, pero bueno, es fundamental tener en cuenta que el síndrome de ansiedad por disrupción es una condición clínica que nos permite entender qué es lo que está pasando en este momento, a qué nos estamos enfrentando, y creo que en la medida en que tengamos mejores elementos diagnósticos, como este que justamente estamos presentando y al que estamos refiriendo, estamos en mejores condiciones de poder recuperar la controlabilidad cuanto antes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno. Continuamos, vuelvo a repetir, no quiero ser demasiado insistente por si se agregó nueva gente, que para hacer preguntas a los expositores hay que escribirles por el chat personal a cada uno. Bueno, ahora voy a presentar al doctor José Tomé, que aparte de ser un psiquiatra muy reconocido y trabaja en su clínica privada en psicoterapia y psiquiatría desde 1972, es el coordinador y profesor del curso de psiquiatría y psicoterapia psicodinámica del Instituto Sede Sapienza en San Pablo desde 1976, es coordinador y docente del curso Psicoterapia e Intervenciones Psicodinámicas en Situaciones de Crisis en el mismo instituto desde el año 2006. Es el presidente de la sección de intervención en desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría, WPA. Es presidente de la Unidad de Brasil de la Red Iberoamericana de Ecobioética, que pertenece a la Chair in Bioethics de la UNESCO, de la Cátedra de Haifa, de la Universidad de Haifa. Es miembro honorario del World Council of Psychotherapy y también es delegado para esa misma institución del Consejo Económico Social. El doctor Tomé va a hablar sobre asistiendo a los que asisten en el COVID-19. José. Sí. Primeramente, buenas noches a todos. Yo voy a hablar con el acento portuñol. Les envié un texto acerca de que voy a hablar hoy y aquí les presentaré un resumen de él. Este modelo de intervención asistencial psicodinámica resulta de la práctica desarrollada por mí desde la década del 90 del siglo pasado, basada en el concepto relacional, es decir, de intersubjetividades, utilizando la técnica de la experiencia relacional reconstructiva, ERR. Antes de hacer essa presentação, eu vou contextualizar, através de um breve relato, por que desenvolvemos todo esse tipo de prática. Eu conheci o Dr. Beniacar e seu modelo sobre o disruptivo do Congresso Mundial de Psicoterapia da World Council for Psychotherapy, em que me invitou a que eu seja membro internacional da Cátedra UNESCO de Bioética, representando a Brasil e criando aqui a primeira unidade. Em 2005, o Dr. Beniacar firmou o conceito do eje ecobioético em um congresso da UNESCO de saúde e saúde mental, afirmando a saúde como conceito de qualidade de vida e como direito da humanidade, dejando a las enfermedades e tratamientos el campo tradicional de la bioética. El concepto ecobioético agregó el medio ambiente como factor de realidad, entonces un concepto relacional. Estos conceptos tenían relación con que siempre pensé y desarrollé desde el inicio de docencia de la psicodinámica en el Instituto Sede Sapienza,
a partir de 1976. Decíamos que desarrollávamos ou pensávamos numa psicanálise que tinha a realidade como um fator de adoecimento. Em seguida, me invitou a formar parte desta secção da WPA que presidia em la época. Desde el 2006 desarrollo el curso de intervención en situaciones límite en el Instituto Sede Sapiências, que se basa en este modelo. A finales de 2008, en función del apoyo de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, la WPA, la Red Iberoamericana de Ecobioética, Instituto Sede Sapiências, se inició la asistencia a los profesionales que atendían los individuos afligidos por el desastre de deslizamiento de tierra e inundaciones en Santa Catarina hasta 2011. Las intervenciones se basaron en el modelo del disruptivo, considerando que en las reuniones con los cuidadores, es decir, con los grupos de apoyo, se utilizava a técnica da experiência relacional reconstrutiva. Em 2010, iniciei na Universidade de El Salvador, com a coordenação, direção do Dr. Benacar, o doutorado de psicanálise e disruptivo, e em 2014 apresentei minha tese doutoral, em que conceptuei academicamente a metodologia da técnica. Los hago este relato para que se localizem tanto com relação a nosso campo acadêmico como ao de la prática clínica. Se viu por la apresentação do Dr. Benacar como na primeira apresentação de nosso grupo, como as 10 paradoxas e os 10 dobles orientam em la saúde mental a la atención a las complexidades específicas presentadas por las crisis y distintos tipos de catástrofe. En la presentación ahora del Dr. Gustavo Taffe, se entendió cómo los entornos disruptivos se diferencian de otras causas que provocan los trastornos de ansiedad, constituyendo esta nueva entidad neurológica, síndrome de ansiedad de disrupción, desarrollada por Benacar, pelo Dr. Benacar e Dr. Colasso. En el texto que les envié, escrevi que entendo que lo que vivimos hoy, ocasionado por la pandemia del COVID-19, es la incertidumbre, pues que no sabemos dónde o cómo él se originó y cómo y cuándo vendrá su término. Tampoco se sabe si realmente terminará la situación, pues el virus podrá retornar. Quase todo el planeta cató las resoluciones empíricas que la Organización Mundial de Salud definió. Se sabe un poco más ahora, en los días actuales, acerca de su fisiopatología, lo que está posibilitando algunas modalidades de tratamiento. Este vivenciar prolongado de la disrupción, como já foi dito por Dr. Gustavo e Dr. Benacar, representa uma condição com evidente potencial traumatogênico de enfermidade física, social e principalmente de desequilíbrio emocional e ou psíquico. Se entende o conceito do disruptivo como um conceito relacional, evento disruptivo e psiquismo, como explicou o Dr. Benacar. En estas situaciones, la necesidad de atención a la salud mental aumenta. Se vive hoy la incertidumbre por disrupción que poderá levar a un vivenciar traumático. Este termo, incertidumbre por disrupción, es de la doctora Andrea Altman y ha desarrollado en su tesis. Se vio
por las paradoxas que se vuelven suscetíveis tanto o grupo de indivíduos atingidos por el entorno disruptivo, como o grupo de pessoas que assistem ou cuidam, directa ou indiretamente, provocando uma desestabilização ou desarmonização no psiquismo. Este vivenciar por disrupção poderá impossibilitar os mecanismos de defesa do ego. Estes processos poderão generar a entidade nosológica apresentada síndrome de ansiedade por disrupção, la SAD. Os eventos disruptivos produzem vivências emocionais que provocarão percepções ameaçadoras da realidade, como o Dr. Gustavo lo apresentou. Estas vivências resultam da articulação do afecto com a representação do evento e no psiquismo, portanto, são também relacionadas. E na intervenção psicodinâmica, assistindo a los que cuidam ou cuidando de los cuidadores, a saúde mental se compreende com bases no ecobioético, desenvolvido pelo Dr. Benecar. Portanto, a saúde e a saúde mental integram como parte permanente os fatores humanos porque estão consideradas as manifestações da subjetividade. A pandemia deixou o planeta exposto ao medo humano mais primitivo, angústia de aniquilamento, percepção de sua impotência diante da finitude. Se no psiquismo esta vivência emocional causada por la pandemia evoluciona para a vivência traumática, poderá desarrollar como experiência sentimento de perda, por lo tanto dolo que se apresentará tanto individualmente como grupalmente. O impacto deste evento disruptivo poderá desencadear a angústia de aniquilamento e não somente o estresse desencadeado por a incertidumbre por disrupção. Por lo tanto, uma parte da população, em la que se inclui todos os profissionais que actuam direta em ele, poderão desarrollar trauma. O grupo que cuida dos enfermos de Covid-19 se expõe às mesmas ameaças deste evento disruptivo desestabilizador. Vivenciam as mesmas incertidumbres, pero acrescidas da responsabilidade de tratar os pacientes, haciendo a eleição de los tratamentos, escolhas de vida ou muerte para alguns enfermos, e, a la vez, ampará-los emocionalmente. Na grande maioria destes profissionais da linha de frente e em todos os níveis de atuações das diferentes profissões involucradas, trabalham, em grande parte, com escassos recursos de segurança, vivenciam a diário o risco de contaminação. Têm também a responsabilidade de proteger desta contaminação suas relações personais e familiares. Estão, portanto, bajo uma ameaça real. Esses profissionais são os que mais têm sua saúde mental em situação vulnerável. A necessidade de estilo através de intervenções assistenciais basadas, portanto, entonces, em fatores humanos, levando-se em consideração as singularidades de suas subjetividades. A experiência relacional reconstrutiva, ou ERR, é um instrumento de câmbio específico nesse tipo de intervenções assistenciais. É um conjunto de orientações que forma um modelo de intervenção em crises basado em los fatores humanos. A ERR é uma modalidade de intervenção vivencial
e cria um espaço transitório de contenção e apoio que promove, através do processamento de vivências e ou de vivenciar, a ressignificação através do enlace afeto e representação para enfrentar as situações disruptivas com potencial traumatogênico e trabalhando conjuntamente sobre a articulação das dimensões sujeito, grupo. As estratégias terapêuticas, em seu lugar e momento, promovem o resgate de estándares relacionais singulares e a ressignificação de estándares mentais desarticulados e ou desordenados, com o reto de enfrentar o disruptivo. Este enfrentamento lhe permite, alego, o desenvolvimento de imunidade psíquica, como explicou o Dr. Benjamin, e como consequência, o desenvolvimento de atitudes e comportamentos resilientes, como explicou o Dr. Gustavo. O objetivo não é terapêutico, mas sim assistencial. Aunque se desenvolvado de maneira correta, terá necessariamente um impacto terapêutico. A intervenção por ERR ocorre dentro de um trabalho grupal de complexidade funcional e transdisciplinar. O trabalho em grupo se desenvolve em grupos semiabertos, cujos membros poderão variar entre reuniões, tendo em conta espaços de intercâmbio interinstâncias do grupo. Participam de maneira horizontal todos os profissionais involucrados. Os representantes do poder público também deverão participar. O impacto terapêutico se dará por el desarrollo de las condições necessárias para a interpretação vivencial ou relacional, a contenção e o apoio. Em los escenarios derivados da atenção à pandemia, o mundo das relações cotidianas é, paradoxalmente, dos aspectos mais afetados pelo evento disruptivo e será o apoio para a reconstrução social e subjetiva. É, em seus aspectos estruturais e funcionais, a rede em que se hace possível discutir as dificuldades, vehicular as reclamações, solidarizar os recursos e os esforços, seguir os processos de dolo, agradecer a los gestos e carinhos de apoio. A experiência relacional reconstrutiva se alimenta e se sostiene neste cenário natural de los seres humanos para promover os cambios subjetivos que vão permitir a diminuição do potencial disruptivo. O setting e o ajuste de trabalho se definem como parte do processo e se flexibilizam diante das necessidades do local e momento da situação disruptiva e das condições de sustentabilidade do trabalho de grupo. Agora apresento um manual para que o resumo de toda a intervenção. Há os fundamentos e os valores e princípios. Não tornar as ações médicas, psicológicas ou sociais. Manter o foco em la crise e nas reações frente a ela. Identificar e vehicular a abordagem terapêutica nos casos em que seja necessário. Não vitimizar a los que hayan sido directa ou indiretamente afetados por el ocorrido. Prover o apoio teórico e emocional à medida em que se identificam as necessidades do grupo, segundo sua singularidade.
Oferecer modelos de solução de conflitos ou necessidades às instituições nacionais e internacionais a partir da experiência adquirida. E, finalmente, a atitude do coordenador. Este coordenador é ativo, propiciando a interação produtiva, se hace diretivo quando dicha interação se torna hostil ou desordenada. Trabalha basicamente o erro omnipotência e impotência do grupo. Favorece a comunicação interpersonal do grupo com relação às instâncias externas. Favorece a análise das situações conflitivas através do aprendizagem significativa dos cambios relacionais e personais. Adapta as intervenções próprias ou do grupo, de modo que sejam compreensíveis a todos os do grupo. Interviene concretamente, de maneira consistente, aun quando surge um aspecto inconsciente narcisistas manifestados como hostilidade ou impotência. Provê e ou facilita a estrutura para manter o foco e direcionar o desordem a soluções concretas. Repite, aclara, valora as iniciativas grupais solidárias. Vincula o singular com o plural e o extragrupal, com o objetivo de fazer mais funcional o erro com sujeito, grupo, familiar e sociedade. Promueve o encontro multiplicador de los membros do grupo, da sua própria opinião quando necessário. Muchas gracias, doctor Tomé. Gracias a los 3 disertantes. Y bueno, ahora a contestar las preguntas. Cada uno puede mirar en su chat. ¿Quién quiere comenzar? Aquí hay una pregunta que me parece que es para mí, de las que yo pude leer, que dice que los 3 factores, que si podía repetir los 3 factores de inmunidad psíquica, ¿sí? Primero quiero resaltar la diferencia entre inmunidad psíquica y resiliencia. La resiliencia, en base a mi concepción, hay gente que piensa que resiliencia es la capacidad de enfrentar adversidades. La resiliencia, yo tomo la definición básica, que es la capacidad de reponerse después de las adversidades. O sea, que después que hubo el impacto, esa es la capacidad de reponerse. Inmunidad psíquica es cuando algo sucede, es lo que vamos desarrollando con nosotros a priori. Es lo mismo que la inmunidad física, es decir, aquellos factores internos propios, en este caso psíquicos, que nos pueden ayudar a enfrentarnos ante el virus, ante la adversidad, ante las cosas adversas de la vida. Entonces, los 3 factores son reconocer de dónde puede venir el daño, o sea, las características del daño. Segundo, tomar las medidas necesarias para que el daño ese no vuelva a suceder o no me suceda. Y tercero, es reconocer las características propias que cada uno tiene. Y porque ante esas situaciones de impacto, la gente se asusta mucho porque empiezan a aparecer todo tipo de reacciones que les parece que eso pertenece a lo patológico, a la enfermedad, etcétera, etcétera, y a lo mejor es su modalidad natural de enfrentarse ante esa situación. Esos son los 3 factores, y vuelvo a insistir, la inmunidad psíquica es a priori, porque eso le va a dar la posibilidad de enfrentar aquello que viene y puede ser adverso a la persona.